Tarde de viernes y ahorita yo le preguntaba a Rachel hace solamente unos instantes, ¿has tenido alguna vez algo que se conoce como dedo en resorte? Y ella se me quedó mirando así, ojalá que a usted no le haya sucedido. A mí sí me ha pasado y actualmente me pasa. Por esa razón y porque además usted tiene que tener todos los detalles, hoy hemos convidado en nuestro segmento para la familia al doctor Ismael Betancourt Ferrer. Él es especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología, profesor auxiliar e investigador agregado del Complejo Científico Ortopédico Internacional FranPaís. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, porque ya estuvimos conversando en una oportunidad, creo que de cadera, ¿no? Fractura de cadera. Fractura de cadera. Y hoy vamos a hablar de dedo en resorte. ¿Se conoce así también desde el punto de vista médico o tiene alguna nomenclatura científica? Bueno, buenas tardes ante todo y darle las gracias por esta invitación en nombre de nuestro centro. Quiero decirle que el dedo en resorte se le puede conocer también como dedo en gatillo o tenosinovitis estenosante de los flexores. Es una patología o una enfermedad bastante frecuente que acontece más frecuente en el sexo femenino y se produce por una inflamación de los tendones y la vaina que recubren a estos tendones a nivel de la polea 1, que es una estructura que está aquí en la base de la articulación metacarpofalágica y que produce al paciente flexionar la mano, no puede extender uno o varios dedos porque como que el tendón se traba en esa zona. Y produce después, o sea, da la mano del tirador y después cuando se lo destraba, produce un chasquido como es el resorte, que es lo que produce. Un chasquido y un grito de la persona que lo padece. Cuando duele. A ver, yo me voy a hacer la ingenua para hacer las preguntas porque yo sé perfectamente cuáles son los síntomas, lo he padecido, estoy operada de dedo en resorte y voy en camino de una segunda cirugía. Ojalá que algún doctor me ayude para no llegar a eso, pero entonces yo le pregunto, mira cómo se ríen, ¿por qué mi equipo es así? ¿Por qué mi equipo es así? Estamos hablando de cosas serias, Ismael. A ver, entonces vamos a hacer como que yo no conozco el tema. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, los síntomas, primero antes de hablar de los síntomas hay que saber, para dar un poquito de referencia, que los tendones es la continuidad de los músculos que se insertan a nivel de los huesos y es lo que permiten el movimiento de una articulación, en este caso de los dedos. Es como la unión de... Sí, la unión entre el músculo y el hueso. Además, esos tendones están recubiertos por una vaina. Esa vaina que lo que produce, lo que le da es más estabilidad al tendón, en determinada zona se inflama. Y esa inflamación que se produce en la polea A1, es una estructura dentro de la vaina, lo que produce es dolor, fundamentalmente. El paciente viene empezando a quejarse primero en horas de la mañana con dolor en los dedos, sobre todo cuando hace la flexoextensión. Porque claro, no hay circulación en el horario de sueño, debe ser por eso, me imagino. Puede ser, pero bueno, es cuando empieza, como se dice normalmente, la sangre, como usted dice, no está circulando lo adecuado por los movimientos y el paciente empieza a tener dolor, sobre todo en el dedo afectado o en la mano. Quiero decirle que esta puede afectar fundamentalmente el dedo anular y el dedo pulgar. En el dedo pulgar se le llama pulgar en resorte. Entonces después el paciente pasa a un estadio donde llega en un primer estadio al médico porque el dedo se le traba, pero él mismo se lo destraba espontáneamente. Exactamente. De hecho, cuando llega el médico no contata el dedo en resorte. Cuando empieza a estenosarse o a comprimirse ese tendón, entonces va para el segundo estadio, donde el dedo se le traba y el paciente tiene que destrabárselo él mismo. Y ya en un cuarto estadio, el paciente está con el dedo prácticamente en flexión y es a veces incapaz de destrabarse. Es que no es que sea incapaz, es que duele mucho. Exactamente, duele y produce muchísimo. Mucho dolor. El paciente llega a un momento en que el dedo puede o quedarse en flexión o en extensión porque ya tiene miedo utilizar ese dedo. Claro. Como les dije, es más frecuente en las mujeres, es más frecuente en la mano dominante, además que no se sabe la causa, por lo general es de causa desconocida, aunque se ve más frecuente en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen artritis reumatoidea y sobre todo en las mujeres porque son los que realizan más movimientos, ya sea en la cocina, o en determinadas actividades manuales
entonces hay más propensión a inflamarse esa vaina con el tendón. Hay muchos, cuando buscamos en información, ¿no? Vemos que hay ejercicios que se pueden hacer, pero llega un momento en que ya es inevitable. Yo recuerdo cuando tuve el primer evento con este dedo, precisamente, que llegué a la consulta precisamente al doctor y recuerdo que el doctor me dijo, ya eso no tiene remedio, ya eso es quirúrgico. Pero antes de llegar a la cirugía, ¿se puede hacer algo para evitarlo? Claro, por supuesto, como le dije, esta enfermedad pasa por fases. Y sí, hay que decirle también que esta enfermedad es muy importante, sobre todo en las mujeres, se acompañan de otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, cuando se acompaña de síndrome del túnel del carpo, se acompañan de bursitis, de epicondilitis, de enfermedades que ven. En las primeras fases se pueden utilizar un tratamiento antiinflamatorio, se puede utilizar un tratamiento de rehabilitación, de estiramiento de los tendones. Además, se puede poner férulas nocturnas. Por las noches son pequeñas férulas que se ponen en los dedos. Para evitar que se jorobe. Que se lleve el dedo, sobre todo por la noche, y evitar que cuando empiece el día se inflama, el dedo le duele al paciente. Por supuesto, a medida que pasa la evolución de la enfermedad se hace más grave, entonces hay que usar otros métodos de tratamientos conservadores, como les dije, la rehabilitación y una última que es la infiltración, que se puede realizar una infiltración en esa zona para disminuir la inflamación y disminuir lo que es el dolor y el chasquido o el bloqueo del dedo. Yo recuerdo, doctor, ahora que usted decía que el paciente o la persona que lo sufre, que es incapaz de enderezar el dedo, y yo recuerdo que mi hijo, cuando el dedo se me encasquillaba, como decía yo en buen cubano, yo me quedaba en un estado en shock, porque yo no quería enderezar el dedo. El dolor es tan grande que uno sabe que enderezar ese dedo es gritar, literalmente. Y mi hijo se me quedaba mirando como diciendo, ¿qué hago por mi mamá? Sí. ¿Qué hago? Es muy doloroso realmente. Y la pregunta sería la siguiente. Sí, dígame. Es importante eso, que el dolor que produce el destrabarse el dedo. Porque desgraciadamente los pacientes creen que destrabándose el dedo se lo destraban de una manera incorrecta. Lo que hacen es estirarse el dedo y eso produce más dolor y más disfunción del tendón. ¿Y cómo debe ser entonces? Debe ser primero, o sea, cuando el dedo está trabado, extender primero la primera falange, después extender la segunda y después es que extiendes completamente el dedo. Nosotros desgraciadamente, o sea, los pacientes desgraciadamente lo que hacemos es tirar el dedo hacia atrás y eso produce más dolor y puede traer problemas después con el tendón. Mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Ahora, doctor, si usted tuviera que recomendarle algo a las personas, a mí, vamos, aprovecheme que estoy frente por frente y tengo este dedo que ya va en camino. Bueno, depende en la fase en que esté. Depende en la fase. Que esté. Si claro, no se puede evitar. Esa pregunta es importante. No se puede evitar. No se puede evitar porque el dedo en resorte no se sabe. Así, a ciencia cierta, sí, se sabe que hay determinadas personas, como le dije anteriormente, que pueden padecerla. Pero tratamiento preventivo como tal, no puedo decirle ahora mismo, ¿ok? Evitar los tratamientos, ir al médico y que se le ponga un tratamiento adecuado. Quiero decirle que la mayoría de estos dedos en resorte se pueden resolver en el área de salud, con los antiinflamatorios y con la fisioterapia. Ya si necesita un tratamiento más específico, entonces se puede ser remitido a una consulta de ortopedia para realizar otros tipos de tratamientos más invasivos, como es el caso de las infiltraciones y como es el caso de la cirugía. A ver, doctor, pero ya yo voy por el segundo dedo. O sea, ¿es algún problema no sé, de fábrica? Puede haber un componente genético. Hay un componente ahí, ¿verdad? O sea, se dice que en las mujeres esta enfermedad es más frecuente por el simple hecho de que tienen un componente genético donde se produce una displasia fibrocartilaginosa de esas vainas y esos tendones. Pero me tocó, qué mala suerte. Sí. Qué mala suerte. Entonces, ¿cuándo nos vemos en consulta? Ya yo voy a aprovechar públicamente porque hay que aprovechar.
En mi consulta, usted sabe el día de mi consulta. No lo quiere decir, para que no lo quiere Pero bueno, decir. de todas maneras, en nuestro Está bien. hospital existe un equipo de miembro superior que se puede Claro. llevar sin ningún tipo Bueno, de yo problema. tengo muy buenas experiencias en el Hospital Fran Pais, tengo que decirlo. Así es que le agradezco públicamente al doctor Ismael Betancourt y a todos los galenos con los cuales he tenido la oportunidad de tener algún tipo de contacto por una vía o por otra. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Siempre es un gusto recibirlo y sobre todo porque nos aclara un montón de cosas que nos hace falta para ganar un poquito en calidad de vida.